Gloria a Jesús. Pocos sonidos son tan bellos como la iglesia de Jesús exaltando su nombre, ¿no es así? Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes, aquellos que están viéndonos en línea, a todos los padres que hoy pudimos dedicar a nuestros niños, presentarlos al Señor. Es un domingo especial y yo quiero invitarles que me acompañen a Lucas capítulo 8, porque quiero compartir una palabra que nos va a animar a cada uno de ustedes. No importa en qué etapa de tu vida estés, por qué estés pasando, yo creo que algo este mensaje tiene para ti, que va a animarte a crecer en tu relación con Jesús, a acercarte más a Dios. En estos primeros meses del año hemos lanzado una iniciativa aquí en Templo Betania, como algo que hemos promovido para animar a la iglesia, que hemos titulado Comparte. Y el propósito de esta promoción ha sido instarnos a cada uno de nosotros como creyentes a compartir el evangelio con alguien que conocemos, a pedirle a Dios mínimo una persona en nuestra vida a quien podamos animar y bendecir. Tú sabes, en tu vida, cuando pruebas un producto que te funciona bastante, o quizá vas a cierto lugar que te es de mucho beneficio y tú le compartes a la gente que aprecias, le dices: oye, prueba esto, te va a ayudar, ve a cierto lugar, ahí la gente es honesta, te va a servir, te va a bendecir. Si hacemos eso por cosas secundarias, ¿cómo no vamos a compartirle a la gente que amamos lo más importante que ellos necesitan escuchar, que es el mensaje de Jesús? Entonces hemos hablado mucho del evangelismo y también en parte hemos hablado del discipulado, del seguir a Jesús. No solamente poner nuestra fe en Él, pero también seguirle como estilo de vida. Y justo de eso quiero hablar el día de hoy. De cómo a veces cuando estamos siguiendo a Jesús, Él nos encamina no solamente a momentos de bendición, sino también a veces nos lleva por tormentas. Y en medio de esas tormentas revela quién Él es, para que nuestro conocimiento de Él crezca. Estamos en Lucas 8 y vamos a leer del verso 22 al verso 25. Cuando tú lo tengas puedes indicar con un fuerte amén. Si no tienes Biblia y hoy estás visitando, no te incomodes, no te sientas raro, solo escucha, yo aquí lo voy a estar leyendo. Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Nuestro tema del día de hoy es una pregunta sencilla pero provocativa. Nuestro tema es: ¿sabes quién está en tu barca? Hazle la pregunta a alguien que está a tu lado: ¿sabes quién está en tu barca? ¿Sabes quién está en tu barca? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque hemos podido entrar a tu presencia. Eso es algo que valoramos, no lo pasamos por encima, lo reconocemos que es algo especial lo que acabamos de experimentar. Y te pedimos el día de hoy que nos hables. Muchos de los que estamos aquí estamos en la cerca acerca de los temas de Dios. Estamos conociendo un poco más acerca de esto, pero no lo entendemos del todo. Hay muchos que estamos aquí que llevamos ya largo tiempo en este camino, pero para cada uno de nosotros yo sé que esta palabra nos va a hablar. Enséñanos hoy a confiar en ti, no solamente cuando todo va bien. Enséñanos a confiar en ti cuando literal todo va mal. Enséñanos a depender de ti, a crecer en nuestra relación contigo, a entender que hay cosas que la tormenta nos puede enseñar que la paz y la tranquilidad no pudiesen. Hay lecciones que la tormenta nos enseña que son tan valiosas e indispensables que nos sería una pérdida grande evitarla. Enséñanos hoy a conocerte. Y al hacernos la pregunta: ¿sé realmente quién está en la barca de mi vida? ¿Sé realmente quién es Jesús? Háblanos el día de hoy, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? ¿Sabes quién está en tu barca?
El otro día estaba viendo unos videos en las redes y me provocaron bastante risa, porque en estos videos gente famosa, diferentes artistas, actores, actrices, gente famosa y reconocida públicamente, fueron a entrevistar gente en las calles y hacerles preguntas acerca de sí mismos. Pero la clave aquí de estos videos era que cuando esta gente famosa iba a hacer entrevistas en las calles, se fueron disfrazados, tenían alguna vestimenta diferente, alguna peluca, algo para encubrir su identidad. Entonces, por ejemplo, salía un actor a la calle y tenía una peluca como diferente, maquillaje, para que no identificaran quién era. Y le hace una pregunta a una persona en la calle: oye, ¿qué piensas de tal actor? Y está hablando del mismo. Y la persona, como no sabe qué es él, habla francamente, directamente: no, pues es un actor más o menos, me gusta tal película, esto no. Y así iban preguntando a mucha gente, y después de escuchar con sinceridad lo que pensaban, se quitaban la peluca, se quitaban el disfraz, y después de quitarse el disfraz le decían: soy yo. Y la persona ya quedaba deslumbrada y comenzaba a reírse: no lo puedo creer que eres tú, puedo tomarme alguna foto, me das tu autógrafo. Y se reían. Y cuando yo miraba esto, meditaba en cómo esta gente, al platicar con estas personas famosas, estaban con ellos, pero no sabían realmente con quién estaban hablando. El disfraz, la peluca, lo que fuese que estaba encubriendo la identidad, era como un obstáculo para que esa persona realmente entendiera quién estaba en su presencia. Y yo, al ver esto y reírme, comencé a meditar en la relación que muchos tenemos con Dios. Yo creo que muchos de nosotros queremos conocer a Jesús, escuchamos hablar acerca de Él, alguien nos invita a la iglesia o venimos por varios años, pero vemos a Jesús con cierto disfraz, lo vemos encubierto hasta cierto sentido y no entendemos realmente quién Él es. Parte de esto tiene que ver con la realidad de que a veces nuestra relación con la religión es meramente intelectual, consiste en información, sabemos cosas acerca de Dios, sabemos datos, información, dogma, doctrinas, credos, pero no hemos tenido realmente experiencias genuinas o perdurables en la presencia de Dios. Y cuando llegamos a la Biblia, Dios nos enseña a hacernos constantemente la pregunta si realmente estamos creciendo en nuestra relación con Él. Si conocemos a Dios solamente por información o si le conocemos personalmente. Yo creo que hoy Dios no se va a quitar un disfraz, porque Dios no se pone un disfraz, Él se revela tal cual es. Pero creo que hoy Dios quiere quitar el velo de nuestros ojos para que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿quién es este Cristo que ha entrado a la barca de mi vida? ¿Quién es este Jesús que me invita a tener una vida diferente, una vida abundante? ¿Quién es este Jesús que me invita a conocerle realmente en toda su maravilla, en todo su esplendor, en su gloria y en su poder? ¿Quién es este Cristo que me invita a un conocimiento íntimo? Sabes, muchos de nosotros como cristianos conocemos acerca de Dios, podemos contestar preguntas bíblicas, relatar historias de la Biblia, pero no hemos probado personalmente que Él es quien dice que es. Es una cosa hablar de que Dios es sanador, es otra cosa estar enfermo y que Él te haya sanado. Es una cosa decir que Dios es proveedor, es otra cosa pasar necesidad y ver cómo Dios provee. Entonces tu perspectiva de Él cambia. Es una cosa decir Dios es un Dios redentor que redime y restaura. Es otra cosa que Él haya aparecido a tu vida y haya redimido tu vida y haya restaurado tus relaciones. Entonces tu convicción se solidifica y lo ves desde otra perspectiva. Hoy vamos a hacernos la pregunta: ¿quién está en mi barca y realmente lo conozco? Cuando llegamos a nuestro relato en Lucas 8, aprendemos de una historia en la cual los discípulos de Jesús pasan por una tormenta violenta, una tormenta terrible que ellos pensaban que era el fin de sus vidas. Y por medio de esta historia, el escritor Lucas nos enseña algo acerca de cómo Jesús obra en la vida de sus seguidores. Lo que Lucas nos enseña es lo siguiente: que Jesús en ocasiones utiliza las tormentas en nuestras vidas para revelarnos su poder. Jesús utiliza las dificultades, las pruebas, los sufrimientos para demostrarnos que Él no es un Dios débil, que Él no es un Dios frágil, que Él no es un Dios desinteresado, sino que cuando la tormenta viene a agravarnos y vencemos en Cristo, aprendemos después de, no antes,
Y aún en el por medio aprendemos después de que Cristo es más poderoso que las olas, más potente que los vientos, más fuerte que todo el océano. Aprendemos que Él es verdaderamente fiel y poderoso. Entonces los discípulos de Jesús tenían nociones acerca de quién era Cristo, habían experimentado cosas con Él, pero después de la tormenta, alguien diga después de la tormenta. No antes, en medio como que no entiendes nada, pero después aprendes algo. Hay 2 o 3 aquí que están pasando por una tormenta y le dices: Dios, sácame de esto. Pero Dios dice: después de la tormenta hay algo que vas a aprender acerca de mí. En medio de la tormenta Dios te lleva a examinar tu corazón y a conocerle verdaderamente. Lo primero que aprendemos en esta historia es que en ocasiones en nuestra vida Jesús mismo nos conduce a las tormentas. Lo primero que aprendemos es que hay momentos en los cuales no pasamos por dificultades, ya sea por un pecado o porque vivimos en un mundo caído. No, hay momentos en los cuales literalmente Jesús es quien nos conduce a las tormentas. Y para que tú veas esto conmigo, déjame platicarte un poquito de qué ha ocurrido en Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8 leemos esta historia de cuando Cristo entra a la barca con sus discípulos. Y este relato se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de ellos lo describe y nos añade diferentes detalles. Entonces cuando los sumamos y los juntamos colectivamente, tenemos ya un cuadro más completo de qué es lo que realmente ocurrió. Nuestro pasaje del día de hoy se encuentra en Lucas 8, pero si fuésemos a los otros pasajes en los evangelios sinópticos, veríamos estos distintos detalles que yo voy a ir añadiendo a lo largo del sermón para ver realmente lo que ocurrió. Y esto es lo que nos dicen los evangelios: que Jesús estaba enseñando al lado de la orilla del mar de Galilea. Estaba en diferentes aldeas contando historias que él llamaba parábolas. Eran estas historias sencillas con profundidades, principios divinos. Y él andaba por ahí seguido por gran multitud de personas y les estaba contando estas parábolas, estas historias. También les estaba predicando del reino de los cielos y la gente estaba asombrada, querían escuchar a Jesús hablar. Otros estaban confundidos, no entendían. Otros quedaban, como decimos, picados, ¿verdad? Interesados en lo que él estaba diciendo. Y la multitud le seguía. Todo el día Jesús estaba enseñando. Pero al final del día Jesús está cansado. Ha estado enseñando todo el día, hablando con la gente, y ahora él quiere descansar, quiere apartarse de la gente. Y es el relato de Marcos que nos dice que cuando llegó la noche, al atardecer, cuando era ya noche, Jesús junta a sus discípulos, se acerca a la orilla del mar de Galilea y se sube a la barca de uno de ellos y les dice: vamos a esta barca y crucemos o pasemos al otro lado. Vamos a ir al otro lado. O sea que ya era noche, ya estaba oscuro, no habían luces, no había visibilidad. Y no cualquier persona estará dispuesta a cruzar un mar, un lago de noche. ¿Por qué? Porque es más peligroso. Pero Jesús estaba confiado porque varios de sus discípulos eran pescadores. Habían navegado toda su vida de oficio, sabían lo que estaban haciendo. Y Jesús quiere cruzar con ellos para descansar. Antes de proceder, hagamos un hincapié aquí. Consideremos el hermoso hecho de que Cristo es totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Jesús también se cansaba. Estaba fatigado de un día de hablar y hablar y hablar, y ya quería descansar. Él confiaba en sus discípulos. Ellos saben navegar de noche, me van a llevar a salvo al otro lado. Pero aún más importante que eso, Jesús confiaba en su Padre Celestial. Jesús sabía: Dios tiene todo el control y Él nos llevará a salvo. Y justo cuando Cristo entra a la barca, Jesús queda dormido. Y aún en eso hay un principio que Cristo nos está enseñando. Jesús nos enseña que incluso después de trabajar y servir y hacer, necesitamos aprender a descansar en Dios. No solamente te hablo de dormir, sino te hablo de aprender a descansar incluso en medio de las tormentas. Aprender a cerrar los ojos y a confiar en el Creador de las aguas, incluso cuando las aguas están pegando todo a tu alrededor. La Biblia nos enseña la importancia de confiar en Dios.
Por eso muchos de nosotros perdemos noches de sueño por el afán, por la ansiedad. Pero sabes, nos enseña Jesús en el Sermón del Monte, en el libro de Mateo, que perder sueño no cambia nada. Por estar ansioso no te va a crecer el cabello, por estar ansioso no se te van a disipar las arrugas, por estar ansioso no se va a multiplicar el dinero en la cuenta bancaria, por estar ansioso no vas a crecer algunos centímetros. Estar ansioso literalmente no te ayuda de nada más que robarte del sueño que desesperadamente necesitas. ¿Cuántos saben que necesitamos ese sueño? Entonces el Nuevo Testamento nos enseña, Cristo nos dice, tienes que aprender a confiar en Dios. Pero aquí es donde el conocimiento de Dios es vital. No puedo confiar en un Dios que no conozco, y no puedo conocerle si no estoy dispuesto a pasar por tormentas en las cuales Él revela que realmente es quien dice que es. Jesús conduce a sus discípulos a una prueba. Y aquí es donde hallamos algo sorprendente en este pasaje, algo francamente incómodo e inquietante. Los discípulos no tropezaron sobre una tormenta, sino que nos dice Lucas, fueron conducidos a ella. ¿Y quién los llevó a esa tormenta? Fue Jesús. ¿Quién los llevó? Ahora, esto inquieta, esto incomoda, porque puede ser que varios de nosotros estemos pasando por una prueba y tú vas a Dios y le dices, Dios, ¿por qué permites que Satanás se agarre conmigo? Y Dios te dice, hijo, yo te llevé a la tormenta. Yo soy el que te tiene en esta circunstancia por una razón. Yo quiero enseñarte algo. Vuelve conmigo, estamos en Lucas capítulo 8, verso 22 al 23 y presta atención, dice aquí. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién entró en la barca? Jesús, y los discípulos le siguieron y les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Quién quería pasar al otro lado del lago? Jesús, y los discípulos le siguieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ahora, este cuerpo de agua es conocido como el mar de Galilea, pero en realidad era un lago. Por eso Lucas lo describe como un lago. Era conocido también como el lago de Tiberias. Y cuando Cristo está aquí, Cristo de su iniciativa dice, subámonos a la barca y pasemos al otro lado. Y aquí es donde inicia lo inquietante. Cristo los conduce al mar en la noche y los lleva directamente a una tormenta. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿por qué Jesús conduciría a sus discípulos a una tormenta? O digamos la pregunta más contextualizada y apremiante, ¿por qué nos lleva Jesús a ti y a mí por las tormentas? Porque decimos, bueno, que se lleve a Juan, Andrés y Pedro, pues dale gas, Jesús, pero no me lleves a mí. Entonces la pregunta apremiante es, ¿por qué me llevas a mí por tormentas difíciles? Yo quiero decirte hoy que Jesús nos lleva a tormentas porque Él utiliza esas tormentas para revelarnos algo acerca de Él que solo la tormenta nos puede enseñar. Jesús nos lleva por tormentas en su poder, en su soberanía, para desafiar nuestra fe. Porque la tormenta trae a la superficie en qué realmente estás confiando. Es fácil decir en un entorno religioso y hermoso, Dios, confío en ti, tú eres mi esperanza, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres mi refugio. Pero cuando vienen las tribulaciones, para muchos de nosotros Dios es refugio número 8, número 10, número 15, número 20, número 37. Y antes de Él viene un sinnúmero de cosas. Primero mi familia, primero mis habilidades, primero mi conocimiento. Pero sabes, no importa si llevas pescando toda una vida, hay unas tormentas que te hacen llorar. No importa si llevas navegando en el mar toda la vida y conoces las figuras de las nubes y sabes identificar el clima y sabes, reconoce hasta tu piel el soplar del viento y tu oído ya está afinado al sonido de las olas. No importa cuánto tiempo llevas haciendo vida, hay cosas en la vida que te sacuden al grado de que dices, Dios, no sé si la voy a hacer. Hay tormentas que te hacen reconocer que hay cosas de Dios que tú no conocías. Entonces los discípulos tenían un conocimiento limitado acerca de Jesús. Sabemos esto porque al final de que Jesús responde y reprende la naturaleza y se calma la tempestad, ¿cuál fue la pregunta de ellos? ¿Quién es este? O sea, no lo conocían. Su conocimiento de Él era limitado. No habían entendido totalmente que Él era el Mesías, el enviado del Padre, el Hijo de Dios. Sabían que tenía poder, sabían que era un fenomenal orador,
sabían que era un excelente maestro, rabino de la ley, pero no sabían todavía del todo que Él era el Mesías. Ahora, imagina conmigo unas horas antes de la tormenta. Los discípulos están con Jesús caminando por Galilea, Él está enseñando. Ellos se sienten especiales porque la gente lo quiere tocar, la gente quiere estar con Él. Pero Él no se va con la gente, al final del día Él se va con ellos. Ellos se sienten VIP, se sienten especiales. Estamos con el maestro. Lo estaban escuchando hablar del reino de Dios y su mente se llenaba de ideas y conceptos del Antiguo Testamento y símbolos del tabernáculo y el templo y el sistema sacrificial y los profetas. Todos estos símbolos irradiaban en sus mentes con vislumbres de conexiones y tipos de Cristo, y estaban escuchando toda esta enseñanza de Jesús. Él hablaba de historias y parábolas y sus mentes luchaban con lo que Él decía. Estaban reflexionando, estaban lentamente conociéndole más y más y más. Estaban disfrutando del viaje. ¿Cuántos cristianos aquí dicen: yo solo estoy disfrutando del viaje? Yo vengo domingo en domingo escuchando la palabra, los sermones me bendicen, lo publico en las redes, doy mi diezmo, soy fiel, sirvo cuando puedo, tengo a mi hermosa familia. Yo vengo disfrutando el viaje. Dios es bueno. ¿Cuántos aquí pueden decir Dios es bueno? Pero Dios interrumpe toda esa comodidad y nos lleva a la tormenta. Todo iba bien, todo estaba tranquilo. Ellos estaban disfrutando la aventura de seguir a una figura como Cristo, pero entonces cayó la noche. Y cuando vino la noche, terminó el trabajo del día y Jesús dice: vamos al otro lado. ¿Qué sucede en tu vida cuando todo va bien y te estás deleitando en Dios y luego Dios dice: hijo, pasemos al otro lado? Tú dices: no, Jesús, quedémonos aquí. Estamos súper bien como estamos. No nos tienes que incomodar, no nos tienes que mover, no nos tienes que sacudir. Estamos bien, Dios. Dios dice: mira, hijo, te quedas donde estás y no me conoces. Si elimino la tormenta, también elimino la intimidad conmigo. Si elimino la tormenta, también elimino el crecimiento. Si elimino la tormenta, también elimino el sustentar tu fe. Estamos en esa comodidad, todo va bien, todo tranquilo, pero luego Jesús dice: pasemos al otro lado. Jesús comienza a sacarte de tu zona de confort. Jesús comienza a desafiar tu fe, comienza a probar tu enfoque y tu pasión, comienza a determinar si realmente crees y confías en Él. No solamente cuando estás viajando con Él tranquilamente por Galilea, sino también cuando ruge el mar, cuando chocan las olas, cuando los vientos vienen en tu contra. Jesús nos desafía porque quiere demostrarnos su poder y quiere también revelarse a nosotros. La tormenta tiene un propósito, tiene el propósito de hacernos preguntarnos a nosotros mismos: ¿sé realmente quién está en mi barca? Entonces Jesús viene y les dice: pasemos al otro lado. Y como buenos pescadores, estos hombres miran las nubes, sienten el viento, escuchan el agua, miran todas las señales que deben ver, identificar, y dicen: todo bien, el mar está bien, es una noche hermosa para viajar, vámonos, Jesús. Y se meten y abordan la barca. Y tú los puedes visualizar, están ahí tranquilos, relajados. Van volteando y ven hacia la popa de la barca, que es decir, la parte atrás de la barca. Y ahí está Jesús ya durmiendo, y lo están mirando y dicen: wow, qué hermoso día tuvimos hoy, tan productivo. Tú sabes, cuando llegas a casa, vas saliendo del trabajo y dices: qué día más productivo, qué día más excelente. Hasta el lonche que comí hoy me cayó bien, no me duele el estómago, me siento increíble, me siento fenomenal. Y luego llegas a la casa y te espera un terremoto, conectado, unificado a un tornado y a un huracán, obviamente. Porque nunca viene una cosa, vienen 10. Como mejores amigos, los problemas se abrazan. Y te llegan todos a la casa y tú llegas campante, emocionado, y tu esposa te dice: hay estos problemas, hay estas situaciones, y comienza a desbordar de todo lo que está pasando. Y tú dices: Dios mío, todo iba bien, el agua estaba tranquila, todo estaba hermoso, Jesús estaba en la barca, Jesús estaba durmiendo, hasta yo me estaba durmiendo, todos estábamos durmiendo. ¿Para qué me despertaste, Satanás? Estabas tan relajado en la barca. Así iban los discípulos, estaban en la barca, miran atrás, Cristo se está durmiendo, sienten la suave brisa, escuchan el relajante sonido de las aguas. Algunos están durmiendo, otros están viendo hacia la distancia, otros están mirando y visualizando las cosas que Jesús había enseñado en el día, otros reflexionan con el cielo nocturno y piensan en lo bello que será restablecer el reino y ser grandes herederos de todo lo que Cristo va a hacer. Piensan que todo está bien, pero luego dice Lucas que de manera repentina e inmediata una tormenta violenta
surge. Comienza el viento a soplar fuertemente, las aguas comienzan a turbarse, la barca comienza a sacudirse, agua comienza a entrar en la barca. Estos hombres de experiencia comienzan a incomodarse, se levantan. Andrés, Pedro, Santiago, Juan eran pescadores de oficio. Me imagino que ellos se levantaron rápidamente y dijeron: tranquilos, sabemos qué hacer, hemos hecho esto toda nuestra vida, sabemos cómo reaccionar. Cuando tú sabes algo tan bien, lo haces por inercia, nadie te lo tiene que decir. Comienzan a tratar de controlar la circunstancia, pero la cosa se va poniendo de mal en mal, de peor en peor, y comienzan ellos a dudar, comienzan a realmente dudar. Estaban tranquilos, ahora están asustados, ahora están literal atemorizados y están diciendo: vamos a perecer. Hemos visto tormentas toda nuestra vida. Los eruditos nos enseñan que en esa región de Palestina, de Israel, habían grandes tormentas que ocurrían en el mar de Galilea por su localización, porque era agua que estaba más estancada en la tierra. Habían muchas tormentas que pasaban para ahí. No era cosa anormal, era algo que ocurría, pero esta tormenta era diferente. Ellos pensaban que esta sería la última tormenta de sus vidas, pensaban que iban a morir y comenzaron a gritar. Comenzaron a intentar en su capacidad de hacer todo lo que podían antes de despertar a Jesús. Y aquí hay algo sorprendente, porque me puse a estudiar un poquito de cómo era el diseño de las barcas en la antigüedad, el tipo de barca que usaban, y la popa, la parte de atrás de la barca, no era necesariamente siempre encubierta, solamente era un espacio donde podían almacenar más o alguien podía descansar. Y se me hizo tan interesante que Cristo en esencia estaba también descubierto a la tormenta, no estaba del todo encubierto y protegido. O sea, visualiza, ellos están aquí en la parte exterior de la barca, agua está cayendo encima de ellos, literalmente se están hundiendo, creen que van a perecer, no se pueden ni escuchar, están gritando a alta voz, agua está entrando en sus pulmones, sienten que se van a desmayar, no ven literalmente nada, sienten que es el fin. Y cuando voltean, en medio de todo ese caos, Jesús está durmiendo. Agua está cayendo sobre su cabeza. Cristo, sus pies están inundados. Su almohada, más que almohada, es pura agua. Cristo, en medio de todo este caos, está durmiendo. Y encima de sentir que se van a morir, su fe comenzó a desmoronarse. Comenzaron a dudar, comenzaron a cuestionar: ¿qué clase de maestro es este? Un verdadero líder no duerme en las tormentas. Cuando viene una tormenta, el líder se pone en pie, el líder es el que está enfrente, el líder es el que dice: hey, la vamos a lograr, vamos a estar juntos, y comienza a decir palabras para levantar la moral del equipo. El verdadero líder está enfrente cuando más lo necesitan, pero Jesús está durmiendo. Y ellos comienzan a gritar, a desesperarse, comienzan a reflexionar en las historias que habían escuchado toda su vida acerca de navegadores que murieron en el agua, y comenzaron a recurrir a lo único que sabían: si Cristo no va a hacer nada, vamos a intentar en nuestras fuerzas. Sabes que cuando las tormentas de la vida vienen a probar nuestra fe, tenemos la tendencia desafortunada como cristianos de recurrir a lo que conocemos. Déjame intentar arreglar esto en mis fuerzas, déjame hacer lo que yo puedo, déjame controlar la situación. No necesito ir todavía a Dios, no necesito todavía ir a la iglesia. Pero cuando ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Están ahí en la casa y dicen: amor, ya lo intentamos todo, ahora sí vámonos a Templo Betania. Ya lo probamos todo, llámale al pastor y pídele una consejería. Ya lo hemos probado todo, ahora sí lo último que queda es probar a Jesús. Pero aquel que estaba durmiendo era mucho más poderoso que las olas y los vientos y el mar que rugía. Es que ellos no sabían quién estaba en su barca. Ellos no sabían quién estaba en su presencia. Creían que era solo un mensajero. No sabían que aquel que hizo el agua que rugía contra ellos estaba en la barca durmiendo. Y comenzaron a dudar y a cuestionar. Y en ese caos, dice el verso 24, escucha esto: vinieron a él y le despertaron. Ya no había más oportunidad. O sea, fíjate, no dice Lucas, y los evangelios nos dan más detalles. No van y le dicen: ya, Jesús, ayúdanos. Dijeron: ya es tiempo de despertarlo, porque tan dormido estaba Jesús que ni la tormenta lo despertaba.
Tú sabes que hay dos tipos de personas cuando duermen. Hay gente que duerme ligeramente, ¿verdad? Que entra una mosca a la recámara y dice: ¿qué pasó? ¿Un terremoto? No, fue una mosca. Duérmete, amor, tranquila, todo va a estar bien. Hay gente que duerme ligeramente, cualquier ruido los despierta. Y hay gente que duerme tan pesado. Varias esposas están: háblale, Dios. Duermen tan pesado que puede venir un huracán combinado con terremoto, combinado con lo que tú quieras, y no se despiertan. Después del terremoto amanecen y ven todo destruido y dicen: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, hasta amanecen en hueco en tierra, ¿verdad? Medio cuerpo, y dicen: ¿qué pasó? Porque duermen tan pesado. Y yo creo que si alguien lee esta historia puede cometer el grave error y decir: es que Jesús tenía sueño pesado. Es que Jesús era ese tipo de persona que puede venir una tormenta, olas te pegan y tú duermes y tú no te despiertas y nada te sucede. Pero yo quisiera desafiar esa perspectiva. Yo no creo que Cristo se quedó dormido simplemente porque Él tenía un sueño tan pesado. Yo creo que Cristo se quedó dormido porque Cristo tenía la cualidad de saber confiar en su Padre. Sabes que la verdad es que independientemente del tipo de persona que seas, si duermes ligeramente o duermes pesadamente, la ansiedad, el miedo y la desesperación roban el sueño de cualquier persona. No importa qué tan profundo sea tu sueño. Cuando tú tienes necesidad no duermes. Cuando tienes ansiedad no duermes. Cuando estás deprimido no duermes. Pero solo hay un tipo de persona que duerme con verdadera paz. Un tipo de persona que puede venir un huracán pero no pierde ni un minuto de sueño. Es el tipo de persona que confía en Jehová. Es el tipo de persona que sabe quién está en su barca. Es el tipo de persona que dice: venga lo que venga, yo no pierdo sueño, porque perder sueño no cambia nada. Mañana me despierto y lucho de nuevo, pero esta noche duermo como bebé recién nacido, porque mi Señor es el creador de los cielos y la tierra. Yo te estoy hablando ahorita de un tipo de descanso que no requiere pastillas, que no requiere terapias, que no requiere escape, que no tienes que ver 7 películas hasta que el cerebro no sostiene más y se apaga. Te estoy hablando de un tipo de sueño que sabes que el día de mañana te espera una lucha, que sabes que mañana te esperan problemas, pero aún así te acuestas y le dices a tu esposo, a tu esposa: nos vemos mañana, porque esta noche Dios cuida de esta casa, Dios cuida de estos hijos, Dios cuida de mí, y mañana traerá su propio afán. Te estoy hablando del tipo de persona que confía en Jehová. Yo recuerdo cuando yo era niño y perdía sueño, iba corriendo a la recámara de mis padres y mis padres me sentaban y me repetían el Salmo 4 y específicamente el verso 8, y mi mamá me decía: Benji, dilo conmigo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y hasta ahora, aunque sea hombre con barba, me acuesto cada noche y digo: Jehová, ayúdame a acostarme en paz y a dormir en paz, porque sigo confiando en ti, sigo creyendo que tú tienes el control. Jesús dormía pacíficamente, no porque tuviera sueño pesado, sino porque Él es Dios. Y Jesús decía: aunque las olas se vengan y me cubran, todo va a estar bien, porque yo no necesito un ejército, yo no necesito una espada, yo no necesito un noticiero que venga a predecir lo que viene para que yo esté listo. Aunque yo esté en medio del océano, si yo digo calla, enmudece, las aguas se tranquilizan, los vientos se detienen, los problemas se disipan, el gobierno se ordena, la tierra se calla, la tierra tiembla, los cielos se abren como cortina. Cuando Dios habla, todo obedece. Cristo estaba tranquilo porque Cristo, en su soberanía y poder, tenía todo el control. O sea, qué hermosa imagen sería ver a todos en esa barca durmiendo, a los discípulos flotando en el agua, mirando a los tiburones rodeándolos. Saludos. Porque ellos saben quién está en la barca con ellos. ¿Te das cuenta de lo que Dios nos invita?
La Biblia nos enseña que no seremos perfeccionados aquí en la tierra, pero que cada día deberíamos ir siendo perfeccionados. Cada día deberíamos ir creciendo. ¿Qué me enseña esto, iglesia? Que aunque ayer mi fe era un poco más débil, hoy será un poco más fuerte y mañana será un poco más fuerte. Y cuando vengan las tormentas más grandes, no temeré porque vencí las tormentas más pequeñas. Eso me enseña que cuando vengan a encarcelar a cristianos, a atacarlos como sucedió en el libro de los Hechos, Pedro y los apóstoles se pusieron en fe y de pie con audacia. ¿Por qué? Porque ya habían pasado por tormentas pequeñas. Nuestra fe debería ir creciendo. Pero nota la duda de los discípulos. Nótalo en Marcos capítulo 4, verso 37 al 38. Mira el detalle que nos añade el relato de Marcos. Dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, una almohada. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, Marcos nos enseña, nos añade algo que Lucas no nos dijo. No solamente temían que iban a perecer, también comenzaron a culpar a Jesús. ¿No te das cuenta que perecemos? ¿No te importa lo que estamos pasando? ¿No te interesa nuestro problema, nuestra tormenta? Los discípulos ya habían perdido del todo la fe, creían que iban a morir. Y cuando volvemos a Lucas capítulo 8, verso 24, vemos la reacción de Jesús. Dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Pero recuerda, Marcos nos dice también, lo atacaron: ¿qué no te importa que perecemos? Y mira la reacción de Jesús. Despertando él, ni les contestó, no les dijo nada, como diciendo: oigan, ¿de qué se preocupan? Ni les contestó, ni les dijo nada. Literalmente, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Cristo se pone de pie, inmediatamente reprende a la naturaleza y la naturaleza obedece. Ahora, al ver la reacción de los discípulos, al ver su desesperación, su falta de fe, es fácil juzgarlos. Es fácil para nosotros criticar su temor, su duda, su falta de fe y decir: oigan, no se habían dado cuenta con quién estaban. No sabían quién estaba en la barca. ¿Cuántos saben que es bastante fácil juzgar a los demás y decir: es que ¿por qué ellos no superan ese problema? ¿Por qué no vence ese hermano esa adicción? ¿Por qué no dejan de pelearse? ¿Por qué no le dicen a su hijo que deje de ser rebelde, que ya no se porte así, que ya no haga lo que no debe hacer? Es fácil criticar hasta que te está pasando a ti. Es fácil apuntar el dedo desde la orilla del océano, tranquilo, acostado con una piña colada. Pero otra cosa cuando tú estás en la barca, tú te estás hundiendo, los tuyos se están acabando y las aguas están encubriendo tu rostro. Es otra historia. Es una cosa decir: ellos deberían cambiar, no deberían ser así. Es otra cosa cuando viene el problema a tu vida. Hay algo que nos enseña la Biblia que a veces como cristianos por alguna razón lo ignoramos, pero es tan crucial a nuestra santificación. La Biblia nos enseña esto: que aún los hombres y las mujeres de Dios más fuertes se deprimieron. No te estoy hablando que simplemente estaban tristes, porque esa es una cosa. Te estoy diciendo que aún los más fuertes se deprimieron. Y a veces nosotros tenemos esta noción, esta falsa expectativa de que como hijos de Dios nunca vamos a pasar por cosas así de difíciles. Hace recordar a Elías, el gran profeta, que después de vencer a los profetas de Baal, después de estar, digamos, en la cima de su ministerio, de lograr una de las victorias más grandes, Jezabel viene en su contra deseando matarlo. Elías tiene tanto temor, iglesia, que le pide al Dios, o sea, visualícelo como un meme. Elías en la mañana: Padre, envía el fuego para que vean que tú eres el Dios verdadero. A ver, córtate, llámale a tu Dios. Quizá está en Costco, quizá tu Dios esté en Sam's, está demasiado ocupado. Quizá tu Dios está en fila agarrando la vacuna y por eso no puede llegar. En la mañana y luego en la noche: quiero quitarme la vida, Dios.
Vencí a los profetas, pero viene una mujer poseída tras mí. Ya no quiero vivir, no sirvo para nada, no quiero ver a nadie, ya no quiero vivir. Elías, Moisés, 80 años con cana, con barba, un hombre de Dios. ¿Qué les voy a decir? Dios, tengo miedo, estoy inseguro acerca de mí mismo, mi manera de hablar, mi manera de ser. Pedro, daría mi vida por ti. Tú conoces a ese maestro, yo no lo conozco, maldigo su nombre, no tengo nada que ver con él. La Biblia nos enseña que los más fuertes se deprimen. ¿Y qué me dice eso? Que si Elías, que si Abraham, que si Moisés, que si Pedro, que si Pablo se debilitaron, yo no soy la excepción. Hay tormentas en esta vida que te llevan de vivir con fe a sobrevivir con duda. Hay tormentas en esta vida que te llevan de entrar a la iglesia listo para ver a la gloria de Dios, a terminar saliendo rogándole: ayúdame a solo sobrevivir estas 24 horas. Hay tormentas en esta vida que te llevan de vivir a sobrevivir. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Pero esto es lo que quiero decirte. Mientras te quedes en la barca, aunque no le conozcas del todo, mientras te quedes en la barca, aunque Él fue tu número 37 y no tu opción número 1, mientras te quedes en la barca y mientras tengas vida y corras a Él, Él te llevará de sobrevivir a vivir. Él te llevará de llorar a cantar. Él te llevará de fracaso a victoria. Él te llevará de olas a bonanza. Él te llevará de tormenta a paz. Mientras te quedes en la barca y corras a Él, vas a vivir para ver la luz del día. Yo quiero decirle a alguien el día de hoy que está cansado, atribulado y derrotado: esto no durará para siempre. Hoy estás sobreviviendo, pero mañana vivirás de nuevo. Hoy tus pulmones están débiles, pero mañana cobrarán aliento de vida. Este no es tu para siempre. Verás la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Alguien que diga amén. La tormenta ruge, la tormenta te sacude, la tormenta te incomoda, pero bendito sea Dios, la tormenta no es eterna, la tormenta acabará, porque ahora conozco al que está en la barca conmigo. Él es más fuerte que las olas, más grande que el mar, más potente que mi problema, más grande que mi enfermedad, más grande que mi adicción. Él es el que está en la barca, más fuerte que la tormenta que me rodea afuera de ella. Hay momentos donde sientes que no puedes más, pero esos momentos te enseñan algo acerca de aquel que está en la barca, que la paz no te hubiese enseñado. Hay algo que la pandemia nos dio que los años anteriores jamás nos pudiesen haber dado. Hay algo que perder a un ser querido te enseña, que te lleva a cobrar valor a la vida, que caminas diferente, vives diferente, das diferente. Hay enfermedades que te sacuden y te llevan a una empatía y una humildad y una entrega hacia el prójimo. Hay cosas que estás viviendo que escaparles no te sirve de nada. En medio de la tormenta vas a conocer la gloria de Dios. Despierta Jesús, despierta Jesús. Y yo quiero que visualices la tormenta que ruge. Se ve mucho más potente que esto. Vienes a la iglesia y eso es lo que tú sientes. Y la tormenta que ruge, los problemas, las necesidades, los conflictos, las adicciones, rugen mucho más fuertes, se ven más potentes que esto. Pero quiero decirte algo el día de hoy: Jesús dormido es más fuerte que una tormenta furiosa. Jesús dormido es más potente que tu enfermedad. Jesús durmiendo es más grande que tu adicción. Vienen y lo sacuden y lo mueven. Jesús, despierta, despierta, despierta. Y cuando Cristo se levanta, los mira fijamente, con una mirada a la vez potente pero también llena de amor y compasión, y los mira a ellos. Inmediatamente sus corazones se inundan de convicción. Se pone de pie, calla, enmudece, y todo se detiene. Gran bonanza, paz absoluta. ¿Te puedes imaginar? En un instante todo se acaba y ellos miran a su alrededor. Y su única respuesta fue: ¿quién es este que aún
El mar, las olas y los vientos le obedecen. Pensaba que te conocía, pero la enfermedad me enseñó algo acerca de ti. La prueba me enseñó algo acerca de ti. Perder a mi padre, a un ser querido, me enseñó algo acerca de ti que jamás hubiese aprendido. Declaramos ahora como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo decir: das y quitas sea tu nombre. Bendito, tú das, pero puedes multiplicar y multiplicar y multiplicar. Mientras tenga a Cristo en la barca, lo tengo todo. Pero si me salgo de la barca, puedo buscar el océano más tranquilo y apacible habido, y para ver, y ahí será mi fin. Pero mientras me quede en la barca y confíe en Él, veré la gloria de Dios. Te quiero dejar con esto. Yo creo que hay dos razones por las cuales Cristo nos lleva a las tormentas. Número uno, las tormentas nos revelan realmente quiénes somos nosotros. La tormenta te enseña tu debilidad. Yo me imagino que los discípulos entraron a la barca tan altivos. Todos querían andar con Jesús, pero ¿quién anda con Jesús? Y se tomaban fotos y las ponían on the gram, ¿verdad? En Instagram y en las redes. Acá con Jesús, Jesús tomando un mimis. Acá con Jesús disfrutando de un pez delicioso. Acá con Jesús sanando enfermos, ex paralítico. Se sentían tan especiales estando con Él. Pero luego en la tormenta, todo es altivez, todo, estamos con Jesús, ahora sí, llorando como niños. O sea, hay situaciones que te dicen: yo ni soy más fuerte que mi niño de 5 años. Soy tan débil y frágil. Soy tan inconsistente. Puedo caer en un instante. La tormenta te revela quién realmente eres. Pero en segundo lugar, la tormenta te revela quién es Jesús. La tormenta te revela que tú eres débil, pero que Él es fuerte. Cuando Cristo se levantó, hizo este milagro increíble. Dice el verso 25: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Jesús les preguntó: ¿dónde está tu fe? Porque la tormenta revela quién tú eres, pero también quién es tu Dios. Revela para que tú te hagas la pregunta: ¿dónde había puesto mi fe? ¿Cuál es la condición de mi fe? ¿Y quién es el objeto de mi fe? ¿Estaba mi fe en mí mismo? ¿Estaba mi fe en lo que me rodeaba? ¿Estaba mi fe en lo que miraba? ¿Estaba mi fe en lo que sentía? Porque es mucho más fácil llevarte por lo que ves y lo que sientes. Pero cuando conoces a Cristo, cargas una convicción que dices: mi piel siente escalofríos porque las olas me están chocando. Mis huesos están temblando porque el agua está fría. Mis ojos ven todo desastre y caos y la muerte que se aproxima. Pero mi convicción me dice: el que está en la barca, aunque está dormido, es el creador de los cielos y la tierra. Todo va a estar bien. ¿Dónde estaba tu fe? Jesús les dice: ¿qué no entienden? Te llevé a la barca, te pedí que pasáramos al otro lado, no porque quería destruirte. Esta enfermedad no es tu fin. Este problema no era para derrumbarte. Este problema no era para que te deprimieras. Te metí aquí para que vieras. Has estado confiando en alguien débil, alguien fluctuante, alguien que carece de poder. Eres tú. Pero ahora vas a empezar a confiar al que estaba en la barca. Ahora vas a contestar: ¿sabes quién está en la barca? Sí, el creador de los cielos y la tierra, el que todo lo puede, el que no conoce límites. Él está en la barca conmigo. Si tú lo crees, ponte de pie y dile: yo creo en tu poder, yo creo en tu bondad. No voy a perder mi fe. Y si la había perdido y me había debilitado y había dudado, perdóname, Dios. Hoy contesto la pregunta: ¿dónde está mi fe? Mi fe está puesta en Jesús. Y venga lo que venga y pase lo que pase, mi fe está en Jesús. ¿Quién es este? Los discípulos lo entendieron ahora. Él no es un mero profeta o mensajero. Él es el Hijo de Dios. Cuando Dios sobre en tu vida, tú dirás: ¿quién es este Cristo que transformó mi matrimonio? ¿Quién es este Cristo que hizo lo que yo consideraba imposible para el hombre? ¿Quién es Él? Él es más que un mensaje. Él es Dios. Yo quiero invitarte que levantes tus manos y le comiences a adorar hoy. No negamos que tenemos problemas, no ignoramos que hay tormentas que nos rodean, pero en medio de ellas queremos aprender a confiar en Jesús.
Vamos, mientras el grupo de alabanza adora, comienza a exaltar su nombre. Dile: Jesús, yo creo en ti, yo creo en ti. Mientras tú estés en la barca conmigo, vamos a llegar al otro lado. Este no es nuestro fin. Aquí no se acaba la historia de mi vida, aquí no acaba la historia de mi familia. Vamos a llegar al otro lado. Si tú lo crees, alábale hoy.